compañero Gaby Michi. Ya hace muchos días también, ¿no? Viviendo la guerra. Gaby, buenos días, buenas tardes para vos. Gracias, Dani. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que lo que pasó ayer en Mariupol está conmocionando a toda la comunidad ucraniana y del mundo, ¿no? Este ataque contra un hospital pediátrico y una maternidad es sin duda un hecho muy grave, muy grave. Y hoy justamente en la reunión que hubo allí en Estambul entre el canciller ruso y el canciller ucraniano, que si bien hubo una especie de, digamos, compromiso, lo pongo entre comillas, de garantizar por seis corredores humanitarios. Lo cierto es que después Lavrov, el canciller ruso, dijo, bueno, pero yo no puedo dar garantía de que no pase nada, ¿no? Entonces uno se pregunta en realidad qué grado de voluntad política de llegar a un acuerdo hay hoy por hoy, teniendo en cuenta la gravedad de este asunto. Y es más, el propio Lavrov dijo que habían atacado este hospital pediátrico porque dentro de ese hospital, según su versión, se escondían grupos de extrema derecha de Ucrania, ¿no? Bueno, pero la tragedia está ahí, digamos, ¿no? Como la estamos viviendo, como se está viviendo acá en Lviv, donde hay que decir todos los días siguen llegando entre 40.000 y 60.000 personas que se escapan del este y del norte de Ucrania, generando una crisis humanitaria sin precedente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Gaby, cuesta creer cuando yo contaba este argumento, lo escucho ahora de tu boca, ¿no? Y la verdad uno piensa, bueno, debía haber otra forma, ¿no? De detectar si había personas escondidas, los daños colaterales, ¿no? Lo que se llama los daños colaterales, en este caso, tiene que ver con madres y niños, con personas que necesitaban asistencia. Es una crueldad difícil de explicar, ¿no? Cuando uno lo pone en estos términos. Es imposible de explicar, es imposible de justificar. Quiero preguntarte porque la verdad que desde anoche yo te veía en pantalla a altas horas, habías estado hablando conmigo durante la mañana y a la noche seguías al aire y ya se nota en tu rostro tu cansancio, se nota que estás allí en medio de la guerra viviendo esto, el cansancio, el frío, vivir con incomodidades. ¿Qué es lo que sucede ahí en el Lviv donde vos estás? Y sobre todo respecto a esto, a la energía, porque parece que Rusia solo podría retirarse en el momento que sí logre controlar desde ese ámbito lo que es el territorio ucraniano, ¿no? Dejarlo sin energía para poder seguir funcionando. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Por lo menos donde vos estás, porque pobre, no te puedo pedir una descripción más extensa. No, bueno, acá en el Lviv la verdad es que no ha habido problemas de suministro eléctrico hasta el momento. Sí se sabe que en las poblaciones del este y del norte de Ucrania, las más cercanas a Rusia, está habiendo serios problemas, de hecho hasta problemas de abastecimiento de agua en algunas localidades que quedaron aisladas por las tropas rusas, con el caso increíble de un nene que terminó falleciendo por deshidratación, ¿no? Justamente por esta situación que se está viviendo. Hasta el momento, vos sabés que el reporte de Naciones Unidas habla de 512 civiles ucranianos muertos, aunque dicen que son muchos más y que todavía falta registrar muchos más. La situación con respecto al tema energético es preocupante, sobre todo en toda esa región. Se sabe que el caso de Chernobyl particularmente está prácticamente sin poder ser utilizado ahora y había, bueno, una amenaza concreta sobre otras centrales que pueden producir electricidad y con lo que esto trae aparejado, ¿no? También, porque no es solo la electricidad, sino todas las consecuencias que traen en la falta de provisión de agua y en una situación de frío extremo. Hoy es el día más frío desde que llegamos acá a Ucrania, 7 grados bajo cero en estos momentos de sensación térmica. Imagínate si la gente no tiene cómo calefaccionarse en esta situación, porque mucha de la calefacción acá, si bien hay gas, también hay calefacción eléctrica. Bueno, es sin duda un hecho muy grave el que tienen que afrontar los ucranianos, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, también se está hablando, y esto tiene que ver con lo que podría sucederle a Europa, no solo respecto de la falta de energía, sino también del peligro que puede significar los bombardeos. No sé si vos escuchaste algo sobre esto, pero sobre los bombardeos en la zona de Chernobyl, el control en realidad en la zona de Chernobyl, la central nuclear.
nuclear que abastece Europa. De hecho, es una de las más grandes de Europa, la que hace unos días fue bombardeada también. Bueno, y por los diarios del mundo están hablando también de ese tema. Te pregunto concretamente a vos ahí en la calle, yo veo autos, veo movimiento. Imagino que, como nos decías ayer, hasta las 5 de la tarde la vida parece normal. ¿Qué es lo que sucede en tu caso? Porque sé que lo contaste, pero bueno, nuestro público de la mañana tal vez sea otro, ¿no? ¿Dónde estás durmiendo? ¿Con quién? ¿Qué ayuda tenés? ¿Qué recursos tenés? Bueno, cuando nosotros volvimos al Lviv, nosotros tuvimos un día al Lviv, nos costó mucho conseguir una habitación en un hotel, finalmente conseguimos. Después nos fuimos a Lutsk, que fue una de las poblaciones afectadas por los bombardeos rusos al principio de esta incursión, porque su base aérea fue totalmente destruida por la aviación rusa, por los misiles rusos, sí, para ser más concreto. Y después volvimos al Lviv. Cuando volvimos al Lviv no teníamos lugar donde dormir, justamente por esto que está pasando, que está lleno esta ciudad de gente que ha escapado del este y ha venido para este lugar. Claro. Nos tuvimos que hacer un lugarcito en la casa de un argentino que nos abrió su puerta y pudimos dormir allí en un sofá gracias a su amabilidad, y ahora sí conseguimos un apartamento para estar unos días y poder seguir con la cobertura. Pero sí, está muy difícil. Acá igual hay una cadena de solidaridad muy grande de voluntarios que están abriendo las puertas de su casa para que los refugiados particularmente puedan tener un techo donde dormir, porque con estas temperaturas es imposible estar, sí, a la intemperie, y en el día a día se nota esa necesidad, ¿no? Gaby, en los últimos días, o cuando cuando comenzaba la guerra, se hablaba de los ucranianos armados, ¿no? De hecho, había una publicidad alentándolos, la invitación del propio Zelensky. Yo ahora detrás tuyo veo una vida absolutamente normal, pero en algunos lugares, y sobre todo en Kiev, los relatos hablan de otra cosa, ¿no? De una salida a la calle donde te encontrás gente armada, ciudadanos armados, civiles, donde, bueno, es peligroso salir a la calle. ¿Por qué? Porque hay soldados rusos. Nada de esto se está viviendo todavía en el Lviv. No en el Lviv particularmente, sí cuando te alejas un poco. Nosotros lo vivimos en carne propia cuando nos fuimos a Lutsk. Ahí en todo el trayecto, son 170 kilómetros aproximadamente, sí, tuvimos alrededor de entre 15 y 20 retenes. Algunos eran solo retenes militares, otros eran retenes donde había militares y civiles, y otros estaban solamente civiles. Los más complicados para atravesar eran los de civiles armados, todos ellos armados, porque por ahí, como no había una institución detrás, no entendían que nosotros estábamos cubriendo, claro, esto justamente para un medio internacional, y tenía importancia que se conozca en el mundo lo que estaba pasando aquí en Ucrania. Sí. De hecho, tuvimos algún episodio medio pesadito, digamos, con uno de estos retenes civiles, sí, que, bueno, fue un momento de mucha tensión, porque nosotros... resulta que en el trayecto de esta ruta, en un momento la ruta atraviesa una serie de pueblos, ¿no? Pueblos que hoy parecen fantasmas, porque no hay nadie ahí, ¿no? Sí. Y paramos para filmar una de las trincheras que estaban allí, que estaba vacía. Y después de eso, cuando salimos a la ruta nuevamente, nos empezaron a seguir un auto haciéndonos luces, como de manera violenta. Y cuando llegamos finalmente al retén, bueno, tuvimos un altercado allí bastante heavy, digamos, por decirlo de alguna manera, sí, por haber estado filmando una trinchera que en realidad estaba vacía, no había gente, no había soldados ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que... Esto, sí, lo vivimos en varios tramos. Sí. No.